Hola, buenas tardes. Hola, Hola, profe, buenas tardes. Felipe, tú estás en la reunión. No sé por qué no encuentro cómo reclamar el host aquí. Sí, ya te lo paso. Gracias. Súper, muchas gracias. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Muy bien, profe. ¿Y usted cómo está? Profe. Bueno, muchachos. Tuvieron la clase de cardiogénesis, bueno, en realidad de regulación molecular de la cardiogénesis, ¿no es cierto? La clase de hoy es realmente la parte morfológica de esa cardiogénesis, ¿ok? Y con esto iniciamos la mejor unidad de toda las clases de embriología, que es la embriogénesis del sistema cardiovascular. ¿Están viendo mi pantalla? ¿O todavía no? No, todavía no. Voy. Papi, algo ocurre aquí que no puedo compartir la pantalla. Mira, dice host disable participant screen sharing. ¿Por qué? Porque eres host desde el teléfono. ¿Sí? Sí, lo debió haber puesto. Sí, eres host desde el teléfono. Entonces. Permítanme un segundo, ya les comparto. Coño. Listo, ahora sí me pueden ver todos mi pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Uy, no sé qué haría yo sin mis hijos adolescentes para dar clase, Virgen Santa, sería terrible. Luego me lo cobran, no vayan a creer que no. Bueno, muchachos. El sistema cardiovascular es quizá uno de los primeros sistemas que se forma inmediatamente después de la formación o del inicio de formación del tubo neural, es decir, el sistema nervioso central. El sistema cardiovascular es uno de los primeros sistemas en formarse y en empezar a trabajar prácticamente de inmediato. Alrededor del día 16 a 18, las células que están en el epiblasto predeterminadas para formar células cardíacas migran a través de la línea primitiva y se dirigen hacia el mesodermo esplagnopleural, ¿verdad? Por delante de la placa procordal, ¿de acuerdo? Y a través de un proceso de angiogénesis, como vamos a ver a continuación, van a comenzar a sufrir unos cambios esas células mesodérmicas para transformarse en células angiógenas o formadoras de vasos sanguíneos, y como consecuencia de esto, progresivamente se va a formar una red vascular en forma de herradura, que creo que ya lo vieron en la clase con el profesor Felipe, que finalmente va a originar a dos grandes vasos que al fusionarse originan al tubo cardíaco primitivo. ¿Ok?
todos los componentes del sistema cardiovascular se forman entonces a partir del mesodermo. Lo que debe quedar claro, lo que debió haber quedado claro en la clase del profe Felipe, es que estas células están predeterminadas desde que están en el epiblasto. Son justamente las células del epiblasto que están en torno al nodo primitivo y que una vez que penetran a través de la línea primitiva se dirigen hacia el mesodermo esplanocpleural por delante de la placa procordal y progresivamente sufren una determinación para ser convertidas en tejido cardíaco. ¿Okay? Los primeros vasos sanguíneos del embrión se originan a partir de mesodermo esplácnico extraembrionario. Entonces, realmente no son vasos dentro del embrión, sino por fuera. Están básicamente a nivel de la pared del saco vitelino, a nivel del corion, es decir, donde se está formando la placenta, y a nivel del pedículo de fijación. Si vemos este corte sagital de este embrión en formación, ¿no es cierto? Yo tengo el saco vitelino y fíjense cómo en torno al saco vitelino comienza a haber una red vascular. También aquí, en el sitio donde se va a formar el pedículo de fijación, más adelante el cordón umbilical y, por supuesto, a nivel del corion. ¿Cómo ocurre este proceso de formación? Las células mesenquimáticas, las células mesenquimáticas, que son pluripotenciales, comienzan a agruparse, ¿ok? Forman una especie de acúmulos que llamamos los islotes o acúmulos angiógenos, y vemos como un grupo de estas células mesenquimáticas se reúnen en el centro, mientras que hay otro grupo de ellas que sufren una especie de aplanamiento, se unen por conexiones intercelulares unas con otras y se van hacia la periferia, ¿de acuerdo? Estas células que se aplanan y que establecen conexiones intercelulares unas con las otras se llaman angioblastos, mientras que las células que quedan en el interior de estos circulitos formados por los angioblastos se llaman hemocitoblastos, ¿ok? Como parece bastante lógico pensar, los hemangioblastos van a originar dos tipos de células, los angioblastos, que son las células periféricas que se aplanan, y los hemocitoblastos, que están hacia el centro de estos acúmulos angiógenos. Los angioblastos van a originar el endotelio vascular, es decir, la pared vascular, mientras que los hemocitoblastos van a originar a las células sanguíneas o elementos formes de la sangre, ¿ok? Esto es un poco para recordar lo que ya les habló el profesor Felipe en su clase. El proceso de la cardiogénesis es un proceso secuencial, es decir, va un evento seguido del otro, es progresivo, es ininterrumpido y se da en dos fases. La fase premorfogenética, es decir, donde ocurre la determinación de las células para convertirse en células cardíacas, y la fase morfogenética. Durante estas etapas, entonces, las células adquieren progresivamente la determinación para transformarse en tejido cardíaco. Esto es parte de lo que les habló el profe Felipe, por favor corrígeme si no es así. Primero se forman una especie de áreas precardiogénicas. Luego ocurre la migración de las células con determinación para transformarse en células cardíacas a través de la línea primitiva. Esto ocurre durante la etapa de gastrulación temprana, y luego ocurre el desplazamiento de estas células cardíacas en sentido cefalomedial para formar una estructura vascular grande conocida como herradura cardíaca. Todo esto de lo que les estoy hablando les suena familiar. De esto les habló el profe la clase del lunes. Sí, profe. Perfecto. Entonces es solamente un recordatorio, ¿ok? La expresión pues no de... callado, ¿no? ¿Cómo dice? Pues no tan así, pero sí. Ok. Esta parte que yo les estoy dando es más lo morfológico, ¿de acuerdo?
toda la parte molecular del PIT-X2, el NK y el 2.5 y el GATA4, todo eso no lo voy a mencionar porque es parte de la clase que les habló Felipe y estoy segura de que lo hizo a profundidad. La expresión de genes de determinación miocárdica por parte de las células de la creciente cardiogénica es lo que hace que se pase de la fase premorfogenética a la fase morfogenética. Muy bien, esto es un disco germinativo trilaminar, ¿no es cierto? ¿Cómo lo sé? Pues tengo aquí la línea primitiva, el nodo primitivo, las células que, digamos, están marcadas para convertirse en tejido cardíaco, inicialmente están rodeando el nodo primitivo, se introducen a través de la línea primitiva y forman las áreas precardíacas o precardiogénicas, ¿de acuerdo? Que son estas que están acá. Se dirigen cefalomedialmente, es decir, se van dirigiendo por delante de la placa procordal y por el proceso que acabamos de ver que se llama angiogénesis, ¿ok? Comienza a haber la formación de vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos comienzan a fusionarse unos con otros. A algunos de ellos les sale una especie de gemación y entonces continúa, digamos, esa ramificación y ese proceso de vascularización para formar un plexo vascular que tiene forma de herradura, ¿ok? Y que se encuentra por delante del sistema nervioso en formación. Recuerden que este es el sistema nervioso en formación y aquí tenemos por delante la placa procordal y todo este plexo en herradura se está formando por delante de esa placa procordal. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Estamos claros? Entonces, la herradura cardíaca son los primeros indicios de lo que va a ser la formación del corazón como tal. Y este proceso ocurre por un proceso donde se van formando una gran cantidad de vasos sanguíneos que se van fusionando unos con otros para formar un plexo y este plexo se llama plexo en herradura. ¿Vamos bien? Muy bien. Fíjense, esto sería una vista apical de un disco germinativo trilaminar al que yo le quité la tapita de arriba, es decir, le quité esta tapa que es la cavidad amniótica y estoy viendo desde arriba. Esta es la placa neural, ¿ok? Y todo esto que estamos viendo acá son los acúmulos angiógenos, ¿de acuerdo? Si yo hago un corte sagital, esto es lo que voy a ver. Este es el disco germinativo trilaminar. Yo veo aquí la cavidad amniótica. Esta es la futura membrana bucofaríngea. Esto es el sistema nervioso en formación. Y fíjense cómo esta área cardiogénica o esta herradura cardíaca yo la puedo ver aquí. La ven claramente y comprenden lo que es este corte y lo que es la vista en el corte sagital. Sí, profe. Muy bien. Como consecuencia de los plegamientos cardíacos van a ocurrir una serie de cosas. La idea es que dentro de esta herradura cardiogénica, en la medida que se establece un verdadero plexo, hay un grupo de vasos que adquieren una mayor preponderancia. Es decir, muchos vasos pequeñitos se fusionan para formar dos vasos grandes, uno a cada lado del plexo en herradura, ¿ok? Uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, ¿ok? A estos dos vasos que se forman de manera preponderante se le llaman tubos cardíacos primitivos, ¿de acuerdo? Pero recuerden que ya hacia el día 18-19 comienza a producirse los plegamientos embrionarios, tanto en el sentido longitudinal como en el sentido transversal. Entonces, los dos tubos cardíacos que están a cada lado de la herradura cardíaca, durante el plegamiento transversal se acercan y sus paredes internas se tocan. Por un proceso de apoptosis, las paredes internas de ambos tubos cardíacos primitivos desaparecen y se fusionan esos dos tubos cardíacos primitivos en un solo tubo cardíaco. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien.
Bien, profe, bien. Bien, estoy diciendo exactamente lo que les mandé en el material. Lo que está en los libros de Lagman, de Moore, está súper bien explicado. Lo que les estoy mandando es un poco más sencillo, ¿de acuerdo? Es más o menos en lo que basamos nuestras clases morfológicas, ¿ok? Muy bien, la otra cosa que nosotros estamos viendo aquí es que el área cardiogénica inicialmente está por delante de la placa procordal, ¿no es cierto? Está aquí delante, está delante de la cabeza. En la medida que ocurre el plegamiento longitudinal del embrión, esa área va a quedar inicialmente por debajo de la membrana bucofaringea, inicialmente está por delante de la membrana bucofaringea, y luego se localiza por debajo y en la medida que se pliega aún más, va a quedar por debajo y por detrás de la membrana bucofaringea, ¿ok? Bueno, esto no debería estar aquí, pero se los menciono para que no lo olviden. La especificación del mesodermo del tejido cardíaco depende de proteínas que secreta el endodermo, que está por debajo de este tejido, ¿ok? ¿Qué secreta? Secreta Cerberus, proteína morfogenética de hueso y factor de crecimiento fibroblástico 8. Esto hace que estas células del mesodermo cardíaco comiencen a sintetizar unos factores de transcripción que son fundamentales, que son el NKX2.5 y el GATA4. Y como ustedes saben, el NKX2.5 es el gen maestro de la cardiogénesis. Todo eso les quedó claro en la clase anterior, ¿no es cierto? Sí, profe. Muy bien. Muy bien, vamos a ubicarnos ahora en los tubos endocárdicos primitivos, ¿ok? Con la formación de los vasos sanguíneos intraembrionarios, entonces, que se van formando a partir de ese mesodermo espláncnico, pues durante la formación de la herradura cardíaca hay dos vasos grandes que adquieren mayor preponderancia, que son los tubos endocárdicos primitivos. Durante el plegamiento transversal del embrión, estos se van a ventralizar, van a fusionar sus paredes internas. Esas paredes internas sufren un proceso de apoptosis y de ser dos tubos con revestimiento vascular, digamos, se convierten en un solo tubo que queda en la línea media del cuerpo, ¿de acuerdo? Aquí, como ustedes pueden ver, a todo lo largo del disco embrionario hay vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Pero la herradura cardíaca está en esta área, ¿de acuerdo? Esto es la placa procordal, ¿ok? Y todo este plexo que está aquí en la región anterior o craneal es el plexo en herradura, ¿ok? En un corte sagital es lo que estamos viendo, cavidad amniótica. Esta es la membrana bucofaringea y aquí se está formando el área cardiogénica. Este es el único momento de la vida donde uno literalmente puede decir que tenía el corazón en la boca. Muy bien, y como durante el plegamiento longitudinal del embrión va a ocurrir un desplazamiento progresivo del área cardiogénica, inicialmente por debajo de la membrana bucofaringea y luego por debajo y por detrás. Y se va a localizar en una posición a nivel del cervical inicialmente, y con el crecimiento progresivo del embrión ocurre un desplazamiento del área cardíaca o del corazón en desarrollo hacia el mediastino anterior. Recuerden además que durante la formación del corazón y durante la formación del mesodermo intraembrionario, que está ocurriendo simultáneamente, ocurre la delaminación del mesodermo lateral en esplagnopleura y somatopleura, y allí queda entre ambas una cavidad que es el celoma intraembrionario. Recuerden que a partir del celoma intraembrionario se forman las cavidades corporales, incluida la cavidad pericárdica. Bueno, y este es un corte transversal donde yo veo aquí el neuroectodermo, este es el mesodermo, este es el endodermo y este es el plexo en herradura.
Bien, estos son los tubos cardíacos primitivos o endocárdicos primitivos, es decir, de toda esa gran herradura cardíaca, los dos vasos que adquirieron mayor importancia o que se volvieron más grandes se convirtieron o se individualizaron en un vaso en el lado derecho y en un vaso en el lado izquierdo para formar los tubos endocárdicos primitivos. Pero las redes vasculares se están formando a todos los niveles. Y a cada lado de la notocorda se han formado dos vasos sanguíneos muy importantes por el mismo proceso de angiogénesis que explicamos al inicio, que son las aortas dorsales, ¿ok? Vamos a ver más adelante cómo las aortas dorsales, que están a cada lado de la notocorda y que están, como su nombre lo dice, en la región dorsal del embrión, van a terminar conectadas con el tubo cardíaco primitivo. Muy bien, y esto es la evolución de los tubos cardíacos primitivos durante el proceso de plegamiento transversal del embrión. Fíjense cómo estos dos tubos se acercan mucho, hacen contacto sus paredes internas y más adelante se van a desaparecer esas paredes internas, y se va a formar un solo tubo cardíaco, ¿de acuerdo? Ahora bien, a partir del mismo mesodermo esplácnico, el mesodermo esplácnico va a rodear a esos tubos cardíacos que están formándose y van a dar origen a una especie de recubrimiento que se llama el manto mioepicárdico, ¿de acuerdo? A partir de ese manto mioepicárdico se va a formar el miocardio y se va a formar también el pericardio. Ahora bien, al parecer de este mismo manto miopicárdico comienza a aparecer una sustancia que es anista, es acelular, es rica en ácido hialurónico y se llama gelatina cardíaca. Esta gelatina cardíaca es una capa que va a quedar inmediatamente por fuera del endocardio de este tubo cardíaco que ya se fusionó y por dentro del manto miopicárdico. Es decir, el propio manto miopicárdico secreta esa sustancia. Esa sustancia no tiene células, es solamente una sustancia gruesa, se llama gelatina cardíaca, y mucho más adelante en el desarrollo, esa gelatina cardíaca se fusiona con esta capa de miocardio aportada por el manto miopicárdico y va a ayudar a formar el miocardio, ¿de acuerdo? De manera que en la vida extrauterina nosotros tenemos tres capas. El endocardio desde la parte más interna, el endocardio, el miocardio y el recubrimiento externo, que son las serosas, que es el pericardio visceral y el pericardio parietal, ¿de acuerdo? El corazón embrionario tiene una capa adicional. Tiene el endocardio del tubo cardíaco primitivo, tiene la gelatina cardíaca, el miocardio que es aportado por el manto miopicárdico y el pericardio. Ahora bien, permítanme un segundo. Ok. El pericardio parietal es aportado por la hoja somática del mesodermo intraembrionario, ¿de acuerdo? Ahora bien, el pericardio visceral se forma de otra manera. Un grupo de células mesoteliales de la superficie del propio tubo cardíaco, especialmente de una zona que se llama seno venoso, se distribuye por todo lo largo de ese tubo cardíaco y forma esta serosa visceral que es el pericardio visceral. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chicos. No, profe. Ok. Así es como va a quedar más adelante el tubo cardíaco primitivo que está recubierto por endocardio. Fíjense que aquí ya no se ve
esa capa adicional que era la gelatina cardíaca, porque la gelatina cardíaca se va a compactar o se va a fusionar con el miocardio proporcionado por el manto miopicárdico para formar una capa contráctil muy importante. Y por fuera está el pericardio visceral y por fuera de este el pericardio parietal. ¿Ok? Inicialmente el corazón está unido a la pared dorsal del cuerpo embrionario a través de un meso. ¿Ok? Ese mesenterio es una estructura temporal. Más adelante ese mesenterio se perfora y digamos que uno puede meterse o hay un espacio entre el corazón y la pared posterior, ¿ok? Muy bien. ¿Quién leyó cuáles son las partes en las que está o que conforman al tubo cardíaco? De acuerdo a lo que les habló el profe Felipe el lunes y a lo que leyeron. Pues, profe, el primitivo por el bulbo cardíaco, el ventrículo único, Ajá. la primitiva, y pues creo que es creo que es en el primero que hay como un seno venoso caudal. Ok. El tubo cardíaco. ¿Profe? Ok, el tubo cardíaco es una estructura tubular inicialmente, es un tubo simple, no tiene nada, ok, es un tubo simple. Ahora bien, de acuerdo a lo que ustedes vieron en la clase anterior, donde hay un campo cardiogénico primario y un campo cardiogénico secundario, las estructuras se van a originar a partir de esos dos campos. Pero inicialmente el tubo cardíaco es un tubo al que llegan unos vasos venosos y del que salen unos vasos arteriales, ¿de acuerdo? Entonces tiene un extremo inferior al que llegan el retorno venoso de todo el embrión y tiene un extremo superior que digamos es la salida arterial de ese tubo cardíaco y a través del cual se va a inyectar la sangre a todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que en orden funcional, desde dónde llega la sangre hasta por dónde sale, el tubo cardíaco tiene 4 segmentos que vamos a ver a continuación. El primero es el seno venoso, es el más caudal. Luego está el atrio primitivo, luego está el ventrículo primitivo y finalmente una estructura compleja que se llama bulbo arterial o bulbus cordis, ¿de acuerdo? Entonces, repito, el tubo cardíaco primitivo está formado por 4 segmentos. Estos 4 segmentos en orden funcional son el seno venoso, a donde llega todo el retorno venoso del embrión, del saco vitelino y del retorno venoso umbilical. Luego está el atrio primitivo, el ventrículo primitivo y el bulbo arterial o bulbus cordis. ¿De acuerdo? En las primeras etapas de desarrollo, el bulbo arterial y el ventrículo son estructuras que están intrapericárdicos, es decir, en la cavidad pericárdica, si uno la revisara, uno pudiera encontrar tanto el bulbo arterial como el ventrículo primitivo, pero el seno venoso y el atrio primitivo son extrapericárdicos, es decir, no alcanzan a estar dentro de la cavidad pericárdica. La línea punteada representa la cavidad pericárdica y estos son los 4 segmentos del tubo cardíaco primitivo. El seno venoso, esto que tiene aquí es la llegada de los vasos venosos o el retorno venoso, el atrio primitivo, luego el ventrículo primitivo y luego todo esto verde es el bulbo arterial o bulbus cordis.
¿quién me puede decir qué son estos dos vasos que llegan aquí? El tronco arterial. El tronco arterial es esto, ¿verdad? Pero ¿quiénes son estos dos vasos que La llegan ahí a aorta. ese tronco arterial? Raíces aórticas. Las aortas dorsales. Muy bien, ¿ok? Así es como se conectan esta estructura que es totalmente ventral, que es el tubo cardíaco primitivo, con los dos principales vasos sanguíneos que se encuentran en la región dorsal del embrión, que son las dos aortas dorsales, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora bien, nosotros sabemos que esta no es la posición definitiva del corazón, ¿no es cierto? Esta no es la posición de las estructuras. ¿Dónde se ha visto que el atrio esté por debajo de los ventrículos? Eso no tiene sentido, ¿no es cierto que no? Nosotros sabemos que el corazón es una estructura muy compleja y que los segmentos cardíacos tienen una posición muy clara. ¿Qué es lo que está más dorsal en el corazón, anatómicamente hablando? Chicos, ¿Puedes repetir? ¿cuál es la estructura más dorsal del corazón? Los troncos pulmonares. A ver, déjenme les explico. Por ejemplo, si una persona sufriera una herida por arma blanca en la región posterior, es decir, en la espalda, y produce una lesión cardíaca, uno esperaría que ¿qué parte del corazón se lesionara? ¿Qué es lo que está más dorsal? ¿Ya vieron un corazón en anatomía? Sí. Ok. ¿Cuál es la estructura más dorsal del corazón? Lo que está más posterior. Lo que está más lejos del esternón, pues si quieren. ¿Cuál estructura cardíaca? Pues, Profe, si no me engaño es la aorta, pero pues no sé si como tal me hablas del corazón, pero atrás. O sea, Absolutamente no. Lo más posterior en el corazón son los atrios, son las estructuras más dorsales, ¿ok? Luego están los ventrículos, donde el ventrículo más anterior es el derecho y lo que sale más anterior de todos son los vasos sanguíneos, o sea, la aorta y la pulmonar. No sé si me siguen a lo que me estoy refiriendo. Es decir, cuando yo abro la cavidad torácica, ¿verdad? Para visualizar el corazón, lo primero que tengo al frente son los dos vasos sanguíneos, ¿ok? Los tractos de salida y las arterias, ¿ok? Luego veo muy cerca también los ventrículos y el ventrículo que realmente veo más anterior es el ventrículo derecho, ¿ok? Y lo más dorsal, lo que no puedo ver a simple vista, sino que tendría que arrimar los vasos para poder verlos, son los atrios. ¿Sí me van siguiendo o no, muchachos? sí, profe, o sea, te referías como al que la posición del corazón tiene los atrios. A la posición de los segmentos del corazón, ¿ok? En este momento, el corazón es recto y está en la mitad, ¿de acuerdo? Está en la mitad. Y yo tengo que la estructura más caudal es el seno venoso, seguido del atrio primitivo, luego tengo el ventrículo primitivo y en la parte superior el bulbo arterial o bulbus cordis que se va a conectar con unas estructuras dorsales que son las aortas dorsales. ¿Ok? Pero resulta que el corazón, que es una estructura muy compleja, sufre una serie de procesos morfogenéticos que conducen a que de ser un tubo se vuelva una asa cardíaca, ¿de acuerdo? Entonces, el tubo cardíaco pliega sus segmentos sobre sí mismo, ¿ok? Y forma una asa cardíaca, ¿de acuerdo? Se pliega sobre sí mismo aparentemente para que todas las regiones puedan caber adentro de la cavidad pericárdica, ¿ok? Este plegamiento se realiza de cierta manera y esto es fundamental, ¿ok? Porque la dirección en la que se produce el plegamiento es lo que hace que el corazón esté dirigido hacia la izquierda y no hacia la derecha, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son los movimientos que ocurren? Que el bulbo arterial se desplaza desde la región más superior, ¿verdad? Se desplaza ventral,
caudal, porque estaba arriba, se desplaza ventral, caudal y a la derecha, ¿ok? El bulbo arterial se desplaza entonces desde arriba hacia abajo, es decir, se desplaza caudal. Además, se desplaza por delante de la mayor parte de las estructuras de ese mismo tubo cardíaco, por lo tanto, se desplaza en dirección ventral y además se desplaza a la derecha, ¿ok? Simultáneamente con este movimiento, el atrio primitivo, que es una estructura que está aquí abajo, se desplaza craneal, dorsal, porque se mete por detrás del bulbus cordis que se desplazó ventralmente, ¿ok? Entonces se desplaza craneal, dorsal y ligeramente a la izquierda, ¿ok? Vamos a mirar un dibujo para que me puedan entender. A ver. Este es el tubo cardíaco primitivo, seno venoso. Este amarillo es el atrio primitivo. Este es el ventrículo primitivo y este es el bulbo arterial o bulbus cordis, ¿ok? Esto es un montaje in-toto de un corazón de embrión de pollo teñido con KOH, ¿ok? En el que yo puedo ver las estructuras. Esto que tengo aquí es el seno venoso. Fíjense cómo van llegando venas allí. Esto es el atrio primitivo, todo esto grande es el ventrículo primitivo y esto que tengo aquí es el bulbo arterial o bulbus cordis. ¿Cuáles son los movimientos que se producen? El bulbo arterial o bulbus cordis se desplaza ventral, caudal y se desplaza a la derecha, ¿ok? Mientras que el atrio primitivo, ¿ok? Se va a desplazar dorsal, craneal y ligeramente hacia la izquierda. Lo que se desplaza es el atrio, pero evidentemente el atrio está conectado con esta estructura aquí abajo, que es el seno venoso. Entonces, al desplazarse el atrio primitivo dorsal y cranealmente, arrastra consigo al seno venoso. ¿Eso queda claro? Sí, profe. Muy bien. Esto es lo que les estoy explicando. El bulbus cordis se desplaza ventral, caudal y ligeramente a la derecha. Aquí no lo podemos ver, pero lo vamos a ver aquí al lado. El atrio primitivo se dirige hacia atrás, o sea, dorsal y craneal, ¿ok? Y con el atrio se arrastra esta estructura que tiene aquí abajo de ella, que es el seno venoso, la arrastra junto con ella y la incorpora a su pared dorsal. El único que no hace prácticamente nada es esta estructura, que es el ventrículo primitivo, que prácticamente no se mueve. ¿De acuerdo? Bien, inicialmente el corazón está en la mitad del cuerpo. El primer indicio de asimetría corporal en el ser humano es el asa cardíaca. ¿De acuerdo? El desplazamiento caudal ventral y hacia la derecha del bulbus cordis es lo que garantiza que el corazón se desplaza o tiene una orientación hacia la izquierda, ¿ok? Y ustedes van a entender por qué. ¿Cómo así que el movimiento es hacia la derecha, entonces el corazón es izquierdo? Cuando yo les diga cuáles son las estructuras que se derivan del bulbo arterial o bulbus cordis, van a entender por qué ese desplazamiento hacia la derecha es lo que hace que el corazón sea izquierdo. ¿Quién me puede decir cuál es el determinante de la lateralidad izquierda del corazón? ¿Cuál es el principal determinante? ¿O cuáles son los determinantes? ¿Qué les explicó el profe Felipe? Es decir, ¿cuáles son las bases moleculares de que el corazón esté a la izquierda? Es a lo que me refiero. La serotonina, ¿no? Muy bien, la serotonina. Excelente, claro que sí. Al parecer, en el lado izquierdo del cuerpo hay una elevada concentración de 5-hidroxitriptamina, también llamada serotonina. Al parecer, esto se debe a que en el lado derecho hay una gran concentración de monoamino oxidasa, que es una enzima que degrada la serotonina, ¿ok? Esto además garantiza que
junto con factor de crecimiento fibroblástico y otras moléculas de señalización, se active el principal gen involucrado en la lateralidad corporal, que es el PITX2, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace que finalmente el corazón tenga una orientación hacia la izquierda. Algo que es fundamental para que el corazón esté en levocardia, que es como se le llama la posición normal del corazón, es que durante la formación de la asa cardíaca, el desplazamiento del bulbo arterial o bulbus cordis sea ventral, caudal y hacia la derecha, ¿ok? Si el bulbus cordis se desplaza ventral caudal, pero se va hacia la izquierda, el corazón se forma hacia el lado derecho, ¿de acuerdo? Profe, una pregunta. Sí. Es que yo había leído algo que decía, no me acuerdo si era creo que era el ventrículo, pero pues ahora dice que el ventrículo no se mueve, pero que Ajá. hablaba de que el ventrículo, pues como íbamos a tener como, o sea, que el corazón crece de forma asimétrica y dispara en Total. diferentes direcciones, decía que gran parte sería que porque lo que se volvería el ventrículo derecho, lo que se volvería en un futuro, iba a crecer un poco más desproporcionado a su lado izquierdo y eso iba a bajar el bulbo cordis. Pero me quedé como un poquito... No, eso es complejo, eso es bien complejo. Ya te voy a explicar y probablemente en la próxima clase quede mucho más claro. A continuación vamos a ver cuáles son los derivados definitivos de cada uno de estos 4 segmentos. En la vida real yo lo doy 4 segmentos porque es más sencillo. En realidad son 6 segmentos a partir de los cuales se forma todo, pero pues no tengo interés en complicar esto, ¿ok? Me interesa que sepan que son 4 estructuras grandes: seno venoso, atrio primitivo, ventrículo primitivo y bulbo arterial o bulbus cordis, y vamos a ver de cada segmento qué se va a formar, ¿de acuerdo? Y yo creo que con eso puedo explicarte más adelante esa duda que tienes, y si no es así, lo aclaramos, ¿ok? Perfecto, profe, gracias. Bien, entonces esto es fundamental que lo comprendan, ¿ok? Fíjense cómo aquí apenas se está plegando el asa, pero vamos a ver en una vista lateral, esta línea punteada, ustedes comprenden que es la cavidad pericárdica, ¿verdad? Fíjense cómo solamente estas 2 estructuras prácticamente están dentro de la cavidad pericárdica, y aquí ya se introduce un poco el atrio porque ya comenzó el proceso de plegamiento de la asa cardíaca, ¿ok? Fíjense cómo en el asa temprana, cómo ha habido desplazamiento de esta estructura que es el bulbo arterial o bulbus cordis. Por delante estaba aquí craneal y se fue caudal, y además se fue ventral con respecto al resto de las estructuras, ¿de acuerdo? Y aquí lo que no podemos ver es que su desplazamiento es hacia la derecha, ¿ok? Fíjese cómo el atrio primitivo, por el contrario, se va craneal y dorsal. ¿Dorsal a quién? Dorsal a estas otras estructuras. Y junto con ella se arrastra el seno venoso y lo va a incorporar a la pared posterior. Miremos cuando ya el proceso de asa cardíaca se ha completado. Vean cómo entonces el atrio primitivo queda como una estructura craneal al ventrículo, ¿no es cierto? Como es normalmente. El seno venoso quedó incorporado a su pared dorsal. Por favor, entiéndanme, esto es ventral y esto es dorsal. ¿Eso queda claro? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Entonces, miren, esta estructura es la que va a quedar más ventral. Detrás de esta estructura queda el ventrículo primitivo, y detrás y encima va a quedar el atrio primitivo. Y ahora sí tiene sentido cómo una estructura que era totalmente caudal al ventrículo ahora está craneal y dorsal. Cuando ustedes ven un corte anatómico de un corazón definitivo, ustedes ven que la estructura más ventral, además de los vasos sanguíneos, es el ventrículo derecho,
Luego el ventrículo izquierdo y la estructura más dorsal es el atrio, ¿de acuerdo? O son los atrios. ¿Eso queda claro? Luego, esta porción que es la aorta ventral o el tronco arterial se va a fusionar con estos dos vasos que vienen desde la región dorsal del embrión, que son las aortas dorsales. Muy bien, si yo hiciera un corte coronal, es decir, corto mi tórax por aquí, levanto esta tapa, esto es lo que yo vería, ¿ok? Recuerden los colores que teníamos acá, ¿ok? Azul para el seno venoso, amarillo para el atrio primitivo, rosado para el ventrículo primitivo y el bulbo arterial o bulbus cordis en verde. Miremoslo de frente, ¿cómo se vería de frente? Yo tengo el bulbus cordis del lado derecho, ¿ok? Porque recuerden que giró a la derecha. Tengo el ventrículo primitivo en el lado izquierdo y tengo una estructura posterior que es el atrio. ¿Por qué yo veo un pedazo aquí y un pedazo allá? ¿Por qué? Como si tuviera dos. Porque ya van a hacer lo que es atrio derecho y atrio izquierdo. Pero no es por eso, es por lo siguiente. Esta estructura que está aquí hace presión sobre esta otra estructura. Recuerden que esto es una bolsa llena de líquido, de sangre, ¿ok? Es una estructura flexible. Entonces, si el bulbus cordis se apoya sobre el atrio, pues le hace un hundimiento, ¿de acuerdo? Y hace que se vea un pedazo de atrio primitivo por aquí y un pedazo por allá. No sé si me siguen en lo que les estoy diciendo. Sí, bro. Muy bien, y así es como el tubo cardíaco primitivo se volvió un asa cardíaca, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son las estructuras definitivas que se forman. Fíjense cómo de esta estructura rosada, que era el ventrículo primitivo, se va a formar la mayor parte del ventrículo izquierdo. Fíjense cómo el atrio primitivo va a dar origen a buena parte de ambos atrios, del atrio derecho e izquierdo, pero esta estructura gigante que tengo aquí, que es el bulbo arterial o bulbus cordis, se va a convertir en varias cosas. La parte más proximal va a constituir el ventrículo derecho. Esta parte media forma los conos de eyección o los tractos de salida ventriculares y finalmente la parte más distal va a formar la raíz de la aorta y la pulmonar, es decir, el tronco arterial a partir del cual, una vez que se divide ese tronco arterial, se van a formar o se van a quedar separadas la aorta de la pulmonar, ¿de acuerdo? Profe, entonces lo que te está diciendo ahorita de lo del ventrículo derecho, entonces tendría más sentido que fuera, digamos, como parte del bulbus cordis. No es que tenga más sentido, es que el ventrículo derecho se cordis. forma del bulbus cordis y eso explica por qué el desplazamiento del bulbo arterial o bulbus cordis es a la derecha. La parte más proximal del bulbus cordis va a dar origen a la porción trabeculada del ventrículo derecho, ¿ok? Mientras que el ventrículo primitivo va a originar la mayor parte del ventrículo izquierdo. Y esta es la que no se mueve. Quien se movió fue el bulbus cordis. No sé si lo ves claro ahí. Sí, profe. ¿Ok? Ok, entonces la fase morfogenética, la fase premorfogenética fue todo lo que vimos anteriormente. El proceso de torsión y rotación del tubo cardíaco entra dentro de la fase morfogenética, es decir, el asa cardíaca como tal ya son la serie de cambios morfológicos o morfogenéticos que conducen a que un tubo recto se pliegue sobre sí mismo y forme un corazón que más adelante va a ser una estructura compleja tetracameral. ¿De acuerdo? Voy a devolverme aquí para mostrarles algo. Inicialmente el corazón es así, un tubo recto, ¿ok? A partir del día 18, ¿ok? Ya hay células autoexcitables que se contraen,
¿de acuerdo? Y se inicia el proceso de la hemodinamia cardíaca, es decir, el corazón empieza a latir tan temprano como entre el día 18 y 20, ¿de acuerdo? Y ese movimiento de flujo de sangre en el interior del tubo produce unas dilataciones que estas dilataciones son las que nos permiten dilucidar o diferenciar estos segmentos del corazón o del tubo cardíaco, el seno venoso, el atrio primitivo, el ventrículo primitivo y el bulbo arterial o bulbus cordis, ¿ok? ¿Qué cosa hace que el corazón tubular se pliegue sobre sí mismo y se forme la asa cardíaca? No se tiene muy claro. Inicialmente se pensó que la razón por la que se pliega es porque, claro, el corazón inicialmente solo tiene 2 segmentos en la cavidad pericárdica y se supone que debe caber todo en la cavidad pericárdica. Como la cavidad pericárdica no crece a la misma velocidad que el tubo cardíaco, entonces el tubo se pliega sobre sí mismo. Esa era una teoría, pero entonces, ¿qué ocurrió? Que hicieron un experimento donde resecaron la cavidad pericárdica, quitaron toda esa cavidad y sacaron el corazón de la cavidad pericárdica y el corazón se plegó, ¿ok? Entonces dijeron, bueno, listo, la causa del plegamiento es una causa morfológica debido a que la gelatina cardíaca produce esa movilidad de la gelatina cardíaca o ese efecto contráctil que tiene la gelatina cardíaca favorece el plegamiento de la asa cardíaca. Ese fue el otro planteamiento. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una inhibición enzimática de la gelatina cardíaca y entonces dejó de formarse gelatina cardíaca o se inhibió y encontraron que el tubo cardíaco se plegó sobre sí mismo. ¿Ok? Finalmente dijeron, bueno, listo, no cabe duda que es por la hemodinamia del tubo cardíaco, es decir, el hecho de que el flujo sanguíneo esté corriendo en el interior del tubo, pues favorece que el tubo se pliegue, no puede ser otra cosa. Entonces, retiraron el flujo sanguíneo, es decir, sacaron toda la sangre del interior del tubo y el tubo se plegó, ¿ok? Entonces todavía no se tiene muy claro cuáles son las verdaderas razones por las cuales ocurre el plegamiento de la asa cardíaca, pero por supuesto tiene que ver con la determinación de cada uno de los segmentos del tubo cardíaco para formar estructuras cardíacas definitivas. ¿Eso queda claro? Sí, profe. Muy bien, vamos a ver los derivados definitivos. Bueno, esto es una microfotografía electrónica para que ustedes vean cómo el bulbo arterial o bulbus cordis se desplaza a la derecha, ¿ok? Esta parte del bulbus cordis, es decir, la parte más proximal, va a dar origen al ventrículo derecho, esto a los conos de eyección ventricular, y la parte más distal va a dar origen, como vamos a ver a continuación, a las arterias. El ventrículo primitivo va a originar a la mayor parte del ventrículo izquierdo. Cuando el bulbus cordis se desplaza ventral, caudal y hacia la derecha, pues tenemos el ventrículo anatómicamente izquierdo a la izquierda y el ventrículo anatómicamente derecho a la derecha. Cuando el bulbus cordis se mueve en sentido contrario, es decir, se mueve hacia la izquierda, vamos a tener inversión ventricular, ¿de acuerdo? Y vamos a tener dextrocardia. Bueno, muy bien. Vamos a ver cuáles son los derivados definitivos de los 4 segmentos de los que hemos hablado del corazón: del seno venoso, del atrio primitivo, del ventrículo primitivo y del bulbo arterial o bulbus cordis, ¿ok? El seno venoso desaparece en su mayor parte. El seno venoso es una estructura a la que están llegando 3 pares de venas. ¿Cuáles? Las venas umbilicales, que vienen del cordón umbilical, las venas vitelinas, que traen todo el retorno venoso del saco vitelino, y unas venas que recogen todo el retorno venoso del embrión, tanto de la parte superior como de la parte inferior, que se llaman las venas cardinales comunes, ¿ok? Esos 3 pares de venas llegan
o sea, 3 del lado derecho y 3 del lado izquierdo, a un espacio o a una estructura que se llama seno venoso, ¿ok? Esa estructura, cuando el atrio primitivo se mueve dorsal y craneal, se incorpora la mayor parte a la pared dorsal de ese atrio primitivo y en su mayor parte involuciona. Quedan unas pocas estructuras definitivas, ¿de acuerdo? El atrio primitivo o la aurícula primitiva, por tabicación, va a formar la mayor parte de los atrios definitivos. Es decir, el atrio primitivo origina la porción trabeculada de ambos atrios, pero ustedes saben que los atrios tienen una porción trabeculada y una porción lisa. Lo saben, ¿verdad? Sí. Sí, profe. ¿A qué parte corresponde la porción lisa del atrio derecho, anatómicamente hablando? Muchachos, por anatomía, ¿a qué parte corresponde? Valeria, Luna. Hola, profe. Hola. Cuéntame, Valeria. ¿Qué parte, o sea, cuando uno abre un atrio derecho, uno ve que tiene una porción pectinada, ¿no es cierto? Tiene un reborde grueso, que es la crista terminalis, y tiene una porción bien pectinada allí, y luego ves una porción lisa. ¿A qué parte corresponde esa porción lisa? A la zona que está entre cuáles estructuras. Es una pregunta difícil porque tal vez no sepas de lo que te estoy hablando, pero no sé si tienen claro. El atrio tiene dos porciones, una porción trabeculada y una porción lisa, ¿ok? La porción trabeculada se va a formar del atrio primitivo, es decir, el atrio es un solo atrio y luego por tabicación va a quedar separado en un atrio derecho y un atrio izquierdo, ¿ok? Ok. La porción trabeculada del atrio derecho se forma del atrio primitivo, pero hay una porción lisa que viene de otro lado y viene, muchachos, de la porción que se forma entre ambas cavas, entre la cava superior y la inferior. Realmente la porción lisa del atrio derecho se va a formar, como lo vamos a ver en la siguiente clase, por la incorporación del seno venoso a la pared dorsal del futuro atrio derecho. Ya van a ver cuando veamos la próxima clase y cuando lean el siguiente capítulo del libro que les envié, cómo por una cuestión hemodinámica casi todo el retorno venoso se va hacia el lado derecho. Eso hace que el seno venoso se incorpore más hacia el lado derecho del atrio primitivo y va a ayudar a formar la porción lisa del atrio derecho, ¿ok? En el caso del atrio izquierdo, la porción lisa, ¿quién creen que la forma? Si en el lado izquierdo, perdón, si en el lado derecho la forman la porción entre ambas cavas o la porción intercaval, ¿quién formará la porción lisa del atrio izquierdo? Es por la incorporación ¿Las del venas seno coronario. pulmonares? Claro que sí, el seno de las venas pulmonares, excelente. Entonces, el atrio primitivo va a formar la mayor parte de los atrios, derecho e izquierdo, pero principalmente la porción trabeculada. La porción lisa de ambos atrios se forma de otro lado, como vamos a ver, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el derivado definitivo del atrio primitivo? Las porciones trabeculadas del atrio derecho e izquierdo. El ventrículo primitivo va a formar la mayor parte del ventrículo izquierdo. ¿Qué parte? La porción trabeculada del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Y ya vamos a hablar de eso. Y el bulbus cordis se divide en 3 segmentos. Una porción proximal, que es la que está más cerca del ventrículo primitivo, que va a originar a la porción trabeculada del ventrículo derecho. Una porción media, que va a originar los conos de eyección ventricular. Y cuando yo hablo de los conos de eyección ventricular, estoy hablando de los tractos de salida del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, ¿ok? Es por eso que aquí dice
que el ventrículo primitivo forma la porción trabeculada del ventrículo izquierdo. No dice que forma todo el ventrículo izquierdo, ¿ok? Porque el tracto de salida del ventrículo izquierdo se forma de la porción media del bulbus cordis, porque el bulbus cordis en su porción media forma los conos de eyección ventricular, que sería lo mismo que decir los tractos de salida ventriculares, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. No sé si estoy siendo clara. Creo que tengo un dibujito aquí a continuación que les voy a mostrar y que nos puede servir. Finalmente, la porción distal del bulbo arterial o bulbus cordis origina la raíz de lo que va a ser la arteria aorta y la pulmonar. Es decir, origina algo que se llama el tronco arterial o tronco arterioso. Es como sale un solo vaso y más adelante, cuando se tabica ese vaso, va a dar origen a la raíz de la arteria aorta y de la arteria pulmonar. ¿Ok? No tengo ese dibujo aquí. ¿Dónde lo tendré? Bueno, un ventrículo tiene 3 porciones, ¿ok? Todo ventrículo tiene 3 segmentos. Tiene una porción de entrada que está formada por cuando se abre las válvulas atrioventriculares. Ese segmento se llama porción de entrada ventricular, ¿ok? Luego está la mayor parte de los ventrículos, que es la parte trabeculada, la que se contrae, ¿ok? Y luego están los tractos de salida o la porción de salida del ventrículo. Déjenme ver si yo tengo eso en alguna parte. No estoy segura, creo que no. No. Miremos aquí a ver si... ¿Están viendo esto que les estoy mostrando? Sí, profe. Ok. Esto es una pieza anatómica, ¿ok? Aquí yo tengo un ventrículo derecho, esto es un ventrículo izquierdo, ¿ok? Este pedacito que les estoy mostrando es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿ok? Este segmento es la porción de salida del ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Todo el resto es la porción trabecular. Y si yo miro un poquito más hacia adelante, yo tengo la porción de entrada. Aquí me queda difícil mostrarle, pero creo que para la próxima clase tengo una diapositiva donde les voy a mostrar eso con claridad. ¿Ok? Me gustaría que vieran lo siguiente. De acuerdo a esto que les acabo de decir, este es el atrio primitivo. Este es lo que es el ventrículo primitivo, que ya sabemos que va a formar la mayor parte del ventrículo izquierdo, y todo esto que tengo aquí es el bulbo arterial o bulbus cordis. ¿Me van siguiendo? Es que no se ve. Voy. Ya se ve. Voy. Ok. Voy a repetir. Esto es un asa cardíaca, ¿verdad? Lo mismo que acabamos de ver, ¿sí? Esto que tengo aquí arriba es el atrio primitivo. Este es el ventrículo primitivo que ya acabamos de decir que va a originar la mayor parte del ventrículo izquierdo. Y todo esto que tengo aquí es el bulbo arterial o bulbus cordis. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Recuerden que esto es un tubo. Es un tubo que lo único que hicimos fue plegarlo sobre sí mismo. ¿Sí o no? Entonces, el atrio primitivo está conectado con el ventrículo primitivo, ¿o no? ¿Ok? A través de un canal que inicialmente es estrechito, ¿ok? ¿Cómo se le llamará a este espacio? Si este es el atrio primitivo y este es el ventrículo primitivo, ¿cómo se le llamará a esto? Edificio interventricular. Canal atrioventricular, ¿sí? Canal atrioventricular, ¿sí o no? Ok. Como vamos a ver más adelante, entre el ventrículo primitivo y la parte proximal del bulbus cordis hay una especie de pliegue, se llama pliegue bulboventricular, ¿ok? Se llama pliegue bulboventricular porque esto se llama bulbus cordis, esto se llama ventrículo primitivo, que es este pliegue que ustedes ven aquí.
que es lo que hace que uno pueda diferenciar perfectamente que este pedacito de aquí, que es el ventrículo primitivo, va a originar un ventrículo y que este otro pedazo de aquí va a originar otro ventrículo. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora bien, si ustedes se fijan, el corazón embrionario, o sea, inicial, tiene los dos atrios conectados solo al futuro ventrículo izquierdo. No sé si lo ven. Este es el atrio primitivo. Yo sé que de ahí se va a formar de un lado el atrio izquierdo y del otro lado el atrio derecho. ¿Sí o no? Ay, perdón. Y inicialmente el canal atrioventricular conecta a todo el atrio primitivo que va a originar esos dos atrios solamente al ventrículo izquierdo, al futuro ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y cuando yo veo el bulbo arterial, ¿ok? O el tronco arterial, es decir, de donde se va a formar la aorta y la pulmonar, resulta que esos dos vasos están conectados inicialmente solo con el ventrículo derecho, ¿ok? Desde el punto de vista embriológico estoy hablando. Entonces, desde el punto de vista embriológico, inicialmente hay una doble entrada de los atrios al ventrículo izquierdo y una doble salida de los dos vasos del ventrículo derecho. Como ustedes se imaginan, en la vida real, uno puede tener como cardiopatía congénita doble entrada del ventrículo izquierdo y doble salida del ventrículo derecho. Es rarísimo que uno tenga una doble salida del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque embriológicamente el corazón siempre tuvo una doble salida del ventrículo derecho, ¿ok? En la medida que avanza la cardiogénesis y se va produciendo la tabicación y todo eso, el tronco arterial se va desplazando progresivamente hacia el lado izquierdo, ¿ok? Y no sé si ustedes ven, aquí hay un pliegue muy acentuado en el lado derecho del atrio. No sé si lo ven. Esto que ven aquí es un pliegue muy pronunciado. Ese pliegue se va disminuyendo progresivamente, ¿ok? De manera que en la medida que este tronco se desplaza hacia la izquierda, los atrios se van desplazando ligeramente hacia la derecha. De manera que este atrio termina conectado con su ventrículo, este atrio termina conectado con el ventrículo izquierdo y este tronco que inicialmente estaba conectado solo con el ventrículo derecho se va desplazando progresivamente y termina conectándose la aorta con el ventrículo izquierdo y la pulmonar con el ventrículo derecho. No sé si lo ven. Esto que les estoy explicando es de mucha complejidad, sobre todo para hoy, que es la primera clase, pero en la siguiente clase va a quedar muy claro, ¿ok? Esto explica la pregunta que me hacías hace rato del bulbus cordis y el ventrículo izquierdo, ¿ok? La porción trabeculada del ventrículo izquierdo, es decir, la mayor parte del ventrículo izquierdo se origina del ventrículo primitivo, ¿ok? La mayor parte del ventrículo derecho se origina de la porción proximal del bulbo arterial o bulbus cordis, pero no se puede negar que el tracto de salida de este ventrículo y el tracto de salida de este ventrículo se originan de esta estructura, es decir, de la porción media del bulbus cordis. No sé si me van siguiendo. Chicos. Sí, profe. ¿Sí? Sé que esto es complejo, pero quiero que quede claro y en la próxima clase se los muestro con un dibujo que un ventrículo tiene tres porciones, una porción de entrada, una porción trabecular y una porción de salida. Por lo tanto, el ventrículo primitivo origina la porción trabecular del ventrículo izquierdo, pero no todo el ventrículo izquierdo, ¿ok? La porción proximal del bulbus cordis forma la porción trabeculada del ventrículo derecho, ¿ok? Pero las porciones de salida de ambos ventrículos, tanto del derecho como del izquierdo, se forman a partir de las porciones de la porción media del bulbo arterial o bulbus cordis, ¿de acuerdo? Y la raíz de la aorta y de la pulmonar, por contigüidad, fíjense, se forman de la porción distal del bulbo arterial o bulbus cordis. ¿Eso está claro? Sí, profe. Esto sería
la explicación de este dibujo anterior, ¿sí? Si yo hiciera un corte transversal justo aquí y se los mostrara a ustedes así, esto es lo que veríamos. Por favor, no quiero que se angustien, esto es solamente para tratar de aclarar un poco. Esto sería un corte a ese nivel que les estoy diciendo. Este es el ventrículo primitivo, es decir, lo que va a ser el ventrículo izquierdo, y este es el bulbus cordis, ¿ok? En la medida que se va desarrollando el corazón, fíjense cómo las dos salidas, es decir, la aorta y la pulmonar, están conectadas solo con el ventrículo derecho. En la medida que se va desarrollando, progresivamente este tronco se desplaza hacia la izquierda y finalmente cada ventrículo tiene su propia salida. Del ventrículo izquierdo va a salir la aorta y del ventrículo derecho va a salir la pulmonar. ¿Cómo ocurrió esto? Por desplazamiento progresivo de ese tronco arterial hacia la izquierda durante la formación del corazón. ¿Ok? Bueno, muy bien, muchachos. Estas clases son bellísimas, pero no son tan sencillas. En el libro que les mandé está la tabicación paso por paso. Necesito, por favor, que de aquí al miércoles lean esa clase con todo el amor del mundo, ¿ok? Todo lo que es la evolución del seno venoso y la tabicación del corazón. Por favor, léanlo con mucho cuidado y lo vamos a explicar en esa clase. Voy a mandar un taller que necesito que empiecen a trabajar en él desde ya. En un ratito les digo, porque no tengo el listado de ustedes completos, se van a reunir en grupos. Yo no tengo ningún problema en que ustedes escojan su grupo, sus compañeros pueden trabajar como prefieran. La idea es que vamos a hacer un taller sobre cardiopatías congénitas. ¿De qué se trata? Les voy a dar un grupo de cardiopatías que tienen que desarrollar. ¿De qué se trata el desarrollo de cada una de las cardiopatías? Me interesa, 1, la definición, ¿ok? 2, ¿cuál es la causa embriológica? Es decir, ¿qué fue lo que se alteró durante el proceso de tabicación o lo que sea que condujo a la cardiopatía, y necesito que me dibujen la cardiopatía, ¿ok? No pueden copiar y pegar los dibujos de internet. Necesito que esquematicen ustedes, lo pueden esquematizar con las herramientas que tienen en la computadora o lo pueden dibujar y luego pegarlo en el trabajo, pero por favor no me copien directamente los dibujos y me los peguen ahí, ¿ok? Dentro de lo que vamos a escribir o a describir de las cardiopatías, me van a decir si la enfermedad cursa o no cursa con cianosis o coloración morada y por qué, ¿de acuerdo? Entonces, es muy pronto, la clase de hoy no nos da bases para hacer ese trabajo, pero en la clase del miércoles todo va a quedar bastante claro y yo creería que va a ser muy sencillo y va a ser muy estimulante hacer esta investigación, ¿ok? Luego de que ustedes entreguen ese taller, yo voy a solicitar que me den un espacio, una clase de por lo menos 1 hora para que discutamos las cardiopatías, ¿ok? Porque durante el examen, el último examen parcial, vamos a poner dibujos de cardiopatías y vamos a poner a que ustedes identifiquen cuál es la cardiopatía, me digan cuál es la causa embriológica en cada caso y me digan si ese niño que tiene esa enfermedad del corazón, cuando uno lo ve, está morado o no está morado. ¿Eso queda claro? Sí, profe. Profe, esto lo va a montar a Moodle, ¿cierto? ¿Cómo? Sí, lo voy a montar a Moodle por lo pronto, como para que tengan una idea de lo que tienen que empezar a investigar. Les voy a mandar al correo cuáles son las cardiopatías. Me parece que ustedes son 50, ¿no es cierto? Sí, señora, 52 creo. Pudiéramos hacer grupos de 5 o 6 personas,
¿ok? La idea del trabajo en grupo es que sea un trabajo colaborativo. Sin embargo, ya hice esta tarea con el grupo anterior. Antes hacíamos exposiciones, ¿de acuerdo? O sea, le daba a cada grupo una cardiopatía y la discutíamos y realmente era fantástico porque ustedes tienen muchas habilidades para hablar, para hacer presentaciones y realmente yo quedaba muy contenta, pero como no podemos hacer ese tipo de presentaciones por esta vía porque se nos hace largo y tendríamos que utilizar varias clases, pues lo vamos a hacer a manera de taller, ¿ok? La idea es que si usted le dice a uno de sus compañeros, bueno, busque usted la definición, al otro busque usted la causa embriológica, no todos entienden las cardiopatías como son, ¿de acuerdo? Entonces, a veces tengo una parte del trabajo excelentemente bien desarrollada y unos errores criminales en otras partes de los trabajos. ¿Por qué? Porque no se reunieron a hacer el trabajo o no discutieron, no revisaron antes de entregar, sino que pegaron todo en conjunto y mandan eso así, ¿de acuerdo? La idea es que discutan. Por ejemplo, dentro de las cardiopatías congénitas más frecuentes tenemos la comunicación interventricular. Eso les va a quedar muy claro en la próxima clase cuando hablemos de tabicación, que es una comunicación interventricular. Y esa comunicación interventricular tiene varios tipos, igual que la comunicación interatrial. Entonces, en esos casos les voy a pedir que se extiendan un poquito más en esas cardiopatías y me mencionen cuáles son los tipos de comunicación interatrial, los tipos de comunicación interventricular, ¿ok? Porque eso tiene mucha importancia clínica, ¿de acuerdo? Todo eso lo van a desarrollar en el taller. Voy a ser muy clara con las reglas del taller, cuánto de extensión, o sea, no me van a hacer una cosa de 1000 hojas porque no soy capaz de leer 1000 hojas. Vamos a tener unos parámetros bien estrictos con respecto a la presentación de ese taller y luego lo vamos a discutir en una clase. No sé si les parece bien. Veamos la clase el miércoles de tabicación. Estoy segura de que va a ser muy interesante para ustedes. Es una clase espectacular. Yo creo que si la leen todos del libro que les envié y un poco de los otros libros que tienen disponibles, van a ver que es un tema interesantísimo y de allí van a surgir algunas dudas para lo del taller. Entonces, vayan revisando ese tema y el miércoles nos volvemos a ver para dar esta clase y para aclarar las dudas sobre el taller. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, perfecto, profe. Listo. Bueno, Profe, muchachos. ¿te puedo pedir un Dime. favor? ¿Nos Sí, podrías cómo no. mandar las diapositivas de esta presentación? Sí, claro. Voy a enviar esta presentación tal vez al correo electrónico. ¿Les parece bien? Perfecto, profe. Perfecto, profe. Listo, con mucho gusto. Nos vemos, por Chao, favor. profe, que muchachos, estén muy Chao, bien. profe, que te vaya bien. Estos temas para mí, son la cosa más bella que hay. Yo espero poder transmitirle ese mismo entusiasmo a ustedes, pero necesito que lean un poco para que entiendan por qué es emocionante. ¿De acuerdo? Los espero con mucho entusiasmo el próximo miércoles. Vale, Claro, profe, profe, muchas sí. gracias. Gracias, Feliz fin de profe. semana. Que Hasta estés luego. bien, profe. Profe, una pregunta.